Hola amigos, ¿cómo están? Quisiera pedirles que así como están, me acompañen en una oración. Señor, gracias por tu amor, porque nos tienes con vida, con salud en medio de la situación en la que estamos y queremos rogarte que a través de tu Espíritu Santo nos bendigas en el estudio de tu palabra. Lo agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Primero que nada, muchas gracias por la invitación que me han hecho para poder compartir una porción del estudio de la palabra de Dios. Me platicaba Chuy cómo han estado estudiando esta serie bien interesante acerca de cómo podemos tener esperanza, la serie de la esperanza y de renacer. Y veo que han estudiado temas muy interesantes y este es el último de los temas que aborda cómo el amor de Dios es eterno y es para siempre. Y desde la perspectiva de un salmo que es uno de mis salmos favoritos, yo me acuerdo que este salmo yo me lo aprendí junto con mi grupo en la preparatoria, allá en la Ignacio Zaragoza, en Coatzacoalcos, Veracruz, hace poquitos años, en el siglo pasado nada más. Pero ustedes disculparán que ya no tengo la memoria como antes, como para recitárselos de memoria, pero lo vamos a estudiar y los voy a invitar para que me ayuden ahí donde están con sus Biblias, para encontrar joyas, verdaderas joyas que hay en este salmo. El objetivo es pues el motivarnos en la gratitud que debemos de tener, en la alabanza que le debemos de dar a Dios y reconocer cómo Dios siempre ha sido fiel en medio de todas las circunstancias y todas las situaciones que nosotros vivimos. Entonces, bueno, ya sin más preámbulo, así como están, los invito para que agarren sus Biblias, ya sea en su celular, si la tienen física, que sería mucho mejor también. Yo aquí se las voy a ir compartiendo también. El Salmo 136, fíjense que repite 26 veces una frase, porque para siempre es su misericordia. Ya se acordaron qué salmo es, ¿verdad? No es el único salmo que lo repite, pero sí el salmo que lo repite más. El Salmo 118 lo repite 5 veces la frase. Y tampoco es el único versículo que está. Ya vamos a ver otros versículos en donde está esta frase. Se utiliza mucho en el Antiguo Testamento, pero de manera especial en este Salmo 136. Es el salmo que se conoce como el del gran Jalel, del gran aleluya, aunque no incluye la palabra aleluya, así se le conoce por la cantidad de alabanza que tiene. Y se considera que se utilizó, por ejemplo, en Primera de Crónicas 16:7, ese es el primer texto que les voy a invitar para que busquen. Primera de Crónicas 16:7, ahorita regresamos a Salmo 136, claro. A partir del versículo 7, que se titula Salmo de David en la nueva versión internacional de Primera de Crónicas 16, fíjense que es un salmo de alabanza. ¿Sí? Alaben al Señor, proclamen su nombre, testifiquen de sus proezas. Y entonces, a lo largo de este salmo, habla mucho acerca de la alabanza, de las razones por las cuales alabar. Y entonces dice, por ejemplo, el versículo 34, que ese es al que quería llegar. Alaben al Señor porque Él es bueno y su gran amor perdura para siempre. La Valera 60 debe de decir, porque su misericordia, y se los comprobamos, perdura para siempre. En la Valera 60, se los leí ahorita de la nueva versión internacional. Y sí, aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna, para siempre. Entonces, fíjense qué interesante, desde Primera de Crónicas 16:34 ya estaba registrada esta frase. También la encontramos registrada en el libro de Jeremías. Ahora, por favor, vayan a sus Biblias, al libro de Jeremías en el capítulo 33, versículos 10 y 11. Jeremías 33, versículos 10 y 11. Miren cómo dice en la versión Valera 60, que es la que tiene así. Dice, así ha dicho Jehová, en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá, en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombres, sin moradores, sin animal. Versículo 11, ha de oírse aún voz de gozo y alegría,
voz de desposada y de desposada, voz de los que digan, alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer a los cautivos de la tierra como al principio ha dicho Jehová. Es decir, ya era una profecía incluso este texto es un texto profético. Y el último texto que quiero compartirles sobre esta frase en otros textos, además de Salmo 136, es en Esdras, capítulo 3, versículo 11. Esdras, capítulo 3, versículo 11, dice: todos daban gracias a Dios y aún le cantaban esta alabanza: Dios es bueno, su gran amor por Israel perdura para siempre. La misma frase. Y todo el pueblo alabó con grandes aclamaciones al Señor, no despacito, no bajito, sino con muchas ganas, mucha fuerza, mucho volumen. Y todo el pueblo alabó con grandes aclamaciones al Señor porque se habían echado los cimientos del templo, estaban dedicando el templo de la época de Esdras. Fíjense, como estos textos nos hablan ya de la importancia que es o que debemos darle a reconocer la misericordia de Dios en nuestras vidas. Y hay varias joyas que vamos a repasar. Vamos a leer los primeros 4 versículos, ahora sí, de Salmo 136, si son tan amables. Abran sus Biblias ahora en Salmo 136 y vamos a leer los primeros 4 capítulos, porque vamos a encontrar cómo está estructurado de manera muy clara. Vamos a leer los primeros 4 capítulos y vamos a ver qué tienen en común. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Aquí tenemos ya las primeras 4 veces que de las 26 que nos va a decir este salmo, de lo grande que es Dios, pero a ver si identifican qué tienen en común estos 4 primeros versículos. Si se dan cuenta, habla de que es bueno, de que es el Dios de los dioses, de que para siempre de que es el Señor de señores y que es el único que hace grandes maravillas. Es decir, está hablando de las características esenciales de Dios, lo que lo hace Dios, lo que son parte de su ser. Eso es algo bien importante. Y la primera característica de la que habla es que Él es, ¿qué cosa? Versículo 1, porque Él es bueno. Hay un canto muy bonito que se llama así, porque tú eres bueno, de allá de la época del cassette donde salió Renuévame, ya ustedes sabrán de qué año. Y hablaba de esto, de la bondad de Dios, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Así empieza el canto, entonado por Ruth Ríos. Lo primero es la bondad de Dios. El hecho de que Dios es bueno es fundamental, porque expresa lo que es Dios y lo que hace. Ya tú y yo sabemos que Dios es amor. ¿Dónde está eso que Dios es amor, que es parte de su esencia? Primera de Juan 4:8, un corito que tú te sabes de memoria desde niño. Dios es amor, la Biblia lo dice. ¿Se acuerdan? En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Pues sí, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, recuerdan, ¿no? Pero también está en 1 Juan 4:16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Algo que distingue al verdadero Dios de los dioses con D minúscula, o sea, los dioses que no son dioses, sino que la gente considera como dioses, es que Dios es bueno. Nosotros no somos producto de peleas entre dioses con D minúscula en nuestra manera de ser, nuestra cosmovisión, sino somos producto del amor de Dios. O sea, lo primero es la bondad. Dios es bueno. Y algo bien curioso es que incluso las personas que podrían decir que Dios no es bueno, lo están evaluando en función de, bueno, qué consideran ellos que es bueno y malo. Y el hecho de que tú evalúes si algo es bueno o es malo, estás diciendo que hay estándares y que están fuera de ti esos estándares. Así que incluso ahí, de manera implícita, están reconociendo que hay de hecho, un bien y un mal, donde la bondad es Dios, como todos sabemos. Entonces, eso es algo bien interesante en cuanto a las argumentaciones, ¿no? Algo interesante para remarcar aquí
Tú quieres tener un canto muy bonito que a todos nos guste, se les planteo de otra manera, ¿tienes algún canto favorito que te gusta mucho? Y a lo mejor es un canto, si te pones a pensar que tiene un estribillo, un coro que se repite varias veces y que te hace como que reforzar eso, ¿no? Ese mensaje. Yo nunca se me va a olvidar y le doy tantas gracias a Dios por la oportunidad que tuvimos de ir a Querétaro allá con nuestro amigo Gerson, nuestro amigo Aarón y nuestros amigos en Querétaro con los chicas de Vértice, de la banda. Y cuando fuimos a un centro de rehabilitación y nos pusimos a cantar, a orar, pero a la hora de los cantos, mis hijas nunca van a olvidar la experiencia, me lo dijeron y todos lo platicamos incluso como grupo después, ese deseo de alabar a Dios y eso que el canto era que se repetía y se repetía y se repetía, pero era algo que los chicos y las chicas que estaban ahí lo estaban sintiendo, ¿no? Entonces, algo que se repite y se repite es algo que tú quieres fijar en tu corazón y que le quieres dar un significado especial. Pues ese propósito tenía seguramente este himno, porque recuerden que los salmos eran himnos que se cantaban, y entonces con eso se remarcaba en la memoria de largo plazo este concepto de que el amor de Dios, la misericordia de Dios es para siempre, ¿no? Y entonces sigue diciendo, Él es bueno, y luego hablábamos el Dios de dioses, ¿no? Algo bien interesante. Y luego habla del Señor de los señores. Hay razones para agradecer y alabar a Dios. Y entonces aquí cada razón está conectándose entre quién es Dios. Y entonces usa las tres palabras y lo corroboré en una Biblia que encontré transliterada del hebreo al inglés. La página es qbible.com, ahí viene un transliterado, en donde el versículo 1 dice Yahvé, el versículo 2 dice Elohim y el versículo 3 dice Adonai. Yo no sé si tú te habías dado cuenta, yo no me había dado cuenta de ese detalle, de que en español incluso vemos que dice Jehová, Dios y Señor. ¿Sí? Eso es algo bien, bien, bien interesante. Jehová en el sentido del título de gracia. Elohim, Señor, es en el nombre de poder. Elohim, el nombre, sí, de poder. Y finalmente Adonai, el título de la soberanía. Así lo explican algunos comentaristas, ¿no? Jehová, Dios y Señor de señores. Cosas bien, bien interesantes como en el idioma hablan de los atributos de Dios a través de su nombre. Y bueno, te quiero compartir algo que si no se me va a olvidar en algún momento platicárselos en persona. En lo que preparaba el tema, entendí o comprendí una explicación de por qué, ustedes saben que los hebreos escriben de derecha a izquierda. Esto lo encontré con las palabras, con las letras YHWH, que luego llegó a nosotros como Yahvé o Jehová. Pero explicaban por qué de izquierda a derecha, y era que porque le escribían normalmente con cinceles al principio, y entonces que es más fácil agarrar el cincel con la izquierda y con la derecha el martillo, y entonces tú vas cincelando y normalmente una persona derecha lo hace de esa manera, y entonces es más fácil hacerlo así que hacerlo hacia acá. Es más incómodo, inténtalo y te vas a dar cuenta. Pero cuando se pasa al lenguaje así escrito, pues no puedes escribir de derecha a izquierda tan fácil porque tú vas manchando lo que vas escribiendo, y por eso es que era más fácil escribir de izquierda a derecha. Una explicación bien interesante que nunca había leído en un sitio de etimologías de Chile muy interesante que encontré, que hablaba del YHWH. Pues bueno, ahí vimos tres de los nombres de Dios. El Jehová o Yahvé, Elohim y Adonai. Dios, Jehová y Señor, ¿no? Bueno, y seguimos viendo. Dios es el único que hace grandes maravillas. Ese es el texto cuarto, ¿no? El versículo cuarto. Es el único que hace las maravillas. Nosotros podemos hacer cosas, wow, maravillosas, pero maravillas, solo Dios. Porque solo Dios es el único que hace las grandes maravillas. Todas sus obras son grandes en maravilla, de lo chiquito a lo grande. Ahí también da para bastante. Si no han visto el tema de Indescriptibles, les recomiendo que lo busquen en YouTube de Lou Giglio.
Nosotros lo dimos en Chihuahua, me acuerdo, y en otros lados. Y es un tema muy bonito donde te habla de lo macro. Y también te puede llevar a lo micro para que veas el poder de Dios, la grandeza de Dios, desde lo micro hasta lo macro. Como Dios es un Dios de maravillas. Dios no hace cosas a medias. La prueba está que Dios te hizo a ti, ¿no? Y eres un ser humano hecho a la imagen de Dios y la corona de la creación. Bueno, ahora seguimos. Entonces, la primera parte, del 1 al 4, hablaron de las características de Dios, ¿sí? Porque Él es bueno, porque es el Señor de señores, porque es el único que puede hacer grandes maravillas, ¿no? Ahora vamos del versículo 5 al 9. Yo sé que no has soltado tu Biblia. Ahí, fíjate, Salmo 136, versículo 5 al 9. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre es su misericordia. Y la luna y las estrellas para que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. La primera parte, entonces, hablamos de las características de Dios, nos habló el salmista. Ahora, del 5 al 9, ¿qué notan? ¿De qué nos está hablando? Alabar a Dios, ¿por qué? Dios como creador. Hasta aquí oí que ustedes lo dijeron, es cierto. Como creador, Dios en medio de la creación. La creación, como les decíamos hace un ratito, para nosotros es maravilloso pensar que es un producto de amor, que Dios nos hizo por amor y que preparó una casa durante varios días, fue preparando la casa donde íbamos a vivir y fue dejando todo en su lugar, acomodando los cielos, acomodando las estrellas, el sol, la luna y luego la tierra. Y el salmista voltea sus ojos y ve lo más lejos que él puede ver y es la creación. Y desde ahí entonces, después de haber hablado de los atributos de Dios, él entonces voltea a la historia y dice, bueno, a ver, desde la creación, desde el haber hecho Dios todo lo que él menciona como los cielos, como la tierra, como las lumbreras, como, entendiéndose el sol, la luna y también las estrellas, lo hizo por su infinito amor. Al que extendió la tierra sobre las aguas. Empieza con los cielos y luego con extendió la tierra sobre las aguas. Aquí está hablando de los elementos que Dios hizo en los primeros 4 días de la creación, como recordaremos, ¿no? Y debido a que cada uno de estos es una expresión de su misericordia eterna hacia su pueblo, cada uno de los elementos de la creación, podemos decir que Dios creó los cielos y la tierra y las lumbreras y las estrellas, teniendo a su pueblo en mente, teniéndote a ti y a mí en su mente. Los cielos arriba y la tierra abajo declaran la sabiduría de su gran creador. Pero tenemos que avanzar porque el tiempo está avanzando muy rápido. Dice, ahora vamos al versículo del 10 al 15 y ahorita vamos a ver qué notamos en común. Ya hablamos de las características de Dios, hablamos de Dios como creador. Vamos del 10 al 15. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió al mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Fíjense, ¿de qué está hablando ahora? Ya habló características de Dios, la creación, y ahora se va ¿a dónde? Al éxodo, a la liberación del pueblo de Israel. Hay cosas aquí bien interesantes. Por ejemplo, la primera es que el cantante, o sea, el salmista, está entonando esto, cuenta las maravillas de Dios desde Génesis 1 y se va al éxodo. Pero él lo está tomando igual, o sea, no está usando palabras diferentes, lo está usando en el mismo canto. Quiere decir que el cantante, el salmista, el escritor, considera de la misma validez histórica el éxodo
que la creación. Eso da para un tema muy interesante, pero en resumen es un argumento a favor del creacionismo, de una creación como viene relatada en la Biblia y no necesariamente como un poema bonito en donde Moisés se inspiró de cómo pudo haber sido la creación. No, es una descripción de lo que ocurrió en los primeros días del mundo, cuando fue creado. Entonces, al poner en el mismo texto el Éxodo, que la creación, pues le está dando validez a la creación. Por lo tanto, el contexto y el fluir del Salmo 136 argumentan que lo que Dios describe en Génesis 1 realmente pasó. No hay vuelta de hoja, no los trata de manera diferente. Y me voy a un comentario interesante. Dios utiliza el trabajo en el pasado para recordarnos que Dios ha estado con nosotros desde nuestro principio de la historia, y eso nos debe dar seguridad para no tener desconfianza de lo que va a pasar pues, ahora en el presente. Entonces nos da esperanza, nos da fe, nos da confianza, nos hace un recorrido. Es algo que a veces nosotros olvidamos. Somos muy buenos para tener bandos de oración y pedir y pedir y pedir, y pocas veces, muy pocas veces, hacemos un recuento, quizá solo en fin de año, de todo lo bueno que Dios ha sido con nosotros, a tener, por ejemplo, platicábamos, porque este salmo, como es parte del año bíblico que estamos teniendo, lo estudiamos con mis colegas maestros en la Facultad de Ingeniería, y estudiamos el salmo y decíamos que las oraciones normalmente las usamos para pedir, pero casi nunca para alabar a Dios, ¿no? Y este salmo nos recuerda que hay que alabar, no pedir nada más, sino también hay que alabar. Y alabar es decir lo bueno que es Dios, eso significa alabar. Alabar es hablar bien de alguien. Y entonces hacer un recuento de lo que Dios ha hecho. Yo me acuerdo de una hermana en la iglesia Zambrano que tenía una libretita de oración, la hermana Totita, que muchos de ustedes conocen. Me encantaba cómo ella llevaba el bando de oración, porque ella anotaba todos los pedidos de oración en los bandos de oración, pero también anotaba las respuestas. Eso es algo bien interesante. Entonces llevábamos un registro, algo que se recomienda mucho, llevar un journal, llevar un registro, una bitácora de las veces en cómo Dios ha estado contestando las oraciones, porque somos muy olvidadizos, somos bien buenos para pedir, pero somos muy malos para recordar las bendiciones que Dios nos ha dado, ¿no? De ahí, entonces, en esta sección del versículo leímos del 10 al 15, habla del Éxodo, y seguimos avanzando. Ya vamos para terminar, ahora vamos a leer del 16 al 22. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. ¿Qué notamos ahora? Recordamos, la primera parte era las características de Dios. La segunda parte era la creación, Dios como creador. La tercera parte, Dios como liberador de Egipto. Y ahora esta parte nos está hablando de la constante misericordia de Dios desde el desierto hasta la tierra prometida. Miren el versículo 16, al que pastoreó a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. En esta sencillita oración, en la Valera 60 serían 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palabritas, al que pastoreó a su pueblo por el desierto, casi 10 palabras. Se está resumiendo 40 años, y 40 años de cosas increíbles que pasaron, donde se demostró el poder de Dios, donde se demostró que si tú confías en Dios, Dios es capaz de convertir un agua amarga, venenosa, en un agua que se puede tomar, donde se salía agua de la roca, y muchas cosas más. Por ejemplo, algo que a veces se nos olvida recordar un poco es Deuteronomio 29:5. No se nos olvida, sino todos lo hemos dicho, pero no sabemos luego dónde está el versículo. Permítanme, se los busco, ya lo había buscado, pero aquí está. Deuteronomio 29:5 dice: y yo os he traído, está hablando Dios, os he traído 40 años en el desierto. Vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Otro texto habla
de que no se te han hinchado los pies, incluso habla el texto. Es interesante, este es un milagro, ¿eh? A veces lo damos por sentado, bueno, pero ¿cómo hizo el pueblo de Israel? Pues sí, ahí está el texto en Deuteronomio 29:5, de que por un milagro de Dios, que a veces nos gusta ser tan racionales y decir, no, esto pudo haber pasado por esto y no creemos en los milagros. El problema de no creer en los milagros es que entonces no permitimos que nuestro corazón se conmueva ante algo fuera de este mundo extraordinario que solo es un milagro de Dios, y eso nos lleva a la adoración. Entonces, si no creemos en los milagros, podemos tener serios problemas en nuestra adoración. Fue un milagro lo del el vestido. Imagínense que ustedes tuvieran una ropa que les demora 40 años. Pero hermana, si me está oyendo y no, pues yo tengo, y me dice, yo tengo mi vestido de la boda. Sí, pero que se lo estuviera poniendo todos los días, no que lo tiene guardado, ¿no? Desde hace mucho. ¿Se imaginan que algo les aguante en el desierto 40 años? Que se compraran unos tenis y les demoraran 40 años usándolos todos los días en el desierto, en el calor del desierto. Pues solo el poder de Dios, hablando de esos tiempos, imagínense que todavía era más extraordinario. Pues bueno, ahí está recordando el salmista cómo Dios los mantuvo, no nada más los sacó de Egipto y los dejó morir, sino los mantuvo y les proveyó para que no les faltara nada. No había camino, no había provisión, era un desierto y Dios ahí los sustentó. Ustedes recuerdan lo del maná, da para algo bien interesante. En resumen, platicaba con el profe Baños el otro día del maná, cómo es una metáfora también del alimento del pan espiritual. Porque Dios nos sustenta en la parte física, gracias a Dios, y porque para siempre en su misericordia no nos ha faltado la comida. Y es más, algunos hasta como que ya tenemos que bajarle un poquito con este encierro. Pero incluso es una metáfora del pan espiritual. El maná tú lo tenés que recoger diario. No te servía estudiar, entiéndeme la metáfora de estudiar el domingo, estudiar el viernes de noche, porque pues ya me atasco de maná y ya con eso ya no tengo que estudiar la Biblia, ¿no? Sino todos los días, era un acto constante de todos los días. Por eso es bueno que nosotros busquemos al Señor todos los días, ¿no? Y entonces terminamos, versículo del 23 al 25. Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Estoy viendo el tiempo, ya estamos por terminar. En nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Fíjense cómo hace la transición el salmista de el pasado, ¿sí? Está hablando, ya habló de cómo sacó al pueblo de Egipto, cómo lo mantuvo en el desierto, y el 23-24 habla de que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros y nos rescató de nuestros enemigos y da alimento, y entonces entra al tiempo presente, ¿sí? Hace una transición del pasado al presente. Es bueno que miremos, como platicábamos, el pasado para buscar evidencia de cómo Dios nos ha sustentado y porque para siempre es su misericordia. Pero es todavía mejor el poder ver la evidencia ahorita en el presente de cómo Dios está obrando a nuestro favor. Y si no lo hacemos, y si no lo vemos, no tenemos ese espíritu de gratitud por ver lo que Dios hace a nuestro alrededor, debemos de pedir el Espíritu Santo para que abra nuestros ojos y hacer de esto un hábito constante, ¿no? Y enemigos de los que nos rescató, pues el pecado, por ejemplo, de Satanás, de la condenación, de todos esos enemigos, ¿no? Y cuando usa la palabra que explica que da alimento a todo ser viviente, esa palabra de ser viviente es la misma con la que Dios le hace la promesa, recuerdan, a Noé, ¿sí? En Génesis 9, capítulo 9, los voy a buscar, ayudar a pedir que me ayuden a buscarlo, capítulo 9, versículo 11, no pierdan Salmo 136, ahorita vamos a regresar para allá. Dice Génesis 9, 11, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros, por siglos perpetuos. Y entonces habla del arco, ¿no? Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal de pacto entre mí y la tierra.
Fíjense qué interesante, entonces está usando la misma palabra de ser viviente. Está hablando de que Dios sustenta toda su naturaleza, no nada más al ser humano, sino toda su naturaleza. Entonces, ahí hace recordar las palabras de la promesa original, porque muchos incluso hablan, muchos comentaristas que estuve leyendo hablaban de que la frase porque su misericordia es para siempre tiene relación con el pacto de Dios, con el pacto que ha tenido Dios con su pueblo, primero pueblo de Israel y luego el Israel espiritual, desde el principio, ¿no? De la historia. Y cómo ese pacto, pues Dios es fiel y Dios lo cumple y Dios nunca le ha fallado a nadie, porque su misericordia es para siempre. Y además, esta recompensa, que en el mundo material sería la comida, ¿no? Pues también nos provee del pan de vida eterna. ¿Nos proveyó de qué? Del sacrificio de Jesús, porque su misericordia es para siempre. Y entonces no es nada más el pasado, no es nada más el presente, sino también es el futuro, porque la misericordia de Dios no tiene principio ni tiene fin. Es algo como la característica de Dios. Y termina el versículo 26, alabad al Dios de los cielos. ¿Sí? Ya no nada más está hablando de nuestro propio agradecimiento en función de mira el pueblo de Israel, sino hay que alabar al Dios, no nada más es el Dios de Israel, recuerda, es el Dios de los cielos, es el Dios de todo el universo, porque para siempre es su misericordia. ¿Cuántas veces repetimos porque para siempre es su misericordia? ¿Recuerdan que dijimos? Y si no, ¿ya vieron cuántos versículos son? 26 versículos, 26 veces nos ha recordado. ¿Y ustedes suponen que tal misericordia va a fallar? Les dice un comentarista. Para siempre es su misericordia. Ustedes se preocupan y se irritan como un niño intranquilo, pero no se pueden salir de los brazos de la misericordia de Dios. El pasado, presente o futuro no van a ser el fin de la misericordia. Las tormentas de la vida por las que estamos pasando, por las que tú estás pasando, no son el fin de su misericordia. La distancia que hay ahora con los seres amados, ahora más, no, ahora incluso teniéndolos cerca y no poder abrazarlos, pues ahí tampoco se va a acabar su misericordia, ni la muerte misma, esa muerte que cada vez se va acercando más hacia nosotros. Antes oíamos de los problemas de enfermedad, de amigos, y cada vez van más cerca, más cerca, más cerca, más cerca. Bueno, ni la muerte misma es el fin de su misericordia. La misericordia sin fin de Dios nos debe de hacer misericordiosos también con los demás. Y nos debe dar esperanza y darle esperanza a los demás también. Y finalmente, la misericordia sin fin de Dios debe llenarnos de una esperanza tal que podamos vivir nuestro día a día con fe, con confianza, sin temor en lo que venga, sea bueno, sea malo. Tomados de la mano de Dios, nosotros vamos a poder salir adelante y recordando siempre que porque para siempre es su misericordia. Que el Señor te bendiga y no dejes de alabar a Dios en medio de cualquier circunstancia. Que Dios esté con ustedes.